¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar por hacer una pequeña práctica en el S7200 utilizando el TIA Portal. Lo primero que vamos a tener que hacer pues obviamente es abrir nuestro TIA Portal y al momento de abrir tenemos la posibilidad de crear por este asistente nuestro proyecto nuevo. Entonces, como vamos a crear un proyecto, le vamos a dar aquí en esta opción que dice crear proyecto y le vamos a poner de nombre. En el caso, lo que vamos a hacer es un semáforo muy sencillo, que es una de las aplicaciones más básicas de las que podemos hacer. Normalmente aquí me va a aparecer una ruta. Yo, por ejemplo, tengo la ruta del último proyecto que realicé con el 7200. Aquí yo puedo cambiarla para que quede dentro de este directorio. Yo, por ejemplo, puedo hacer una nueva carpeta donde yo le pueda poner las prácticas que yo voy a realizar, por ejemplo. Entonces ya selecciono este directorio, le doy OK y aquí está mi directorio en el cual yo voy a estar guardando los siguientes elementos o los siguientes programas que yo realice durante el periodo de este semestre. Aquí puedo poner mi nombre por el autor o puedo agregar diferentes cosas como por ejemplo en los comentarios yo puedo agregar especificaciones muy básicas. Yo, por ejemplo, lo uso particularmente cuando tengo algunos pies de nota existentes, como por ejemplo que no tengo el PLC actualmente o que estoy desarrollando previamente antes de... Es un prototipo, o sea, no es el programa final. Cuando ya es un proyecto que ya es completo, incluso se le puede poner aquí en el comentario. O alguna que otra cosa que tú desees agregar. Inmediatamente después de que le pusimos nombre al proyecto, ya diste dónde va a estar y ya puedes poner aquí tu nombre. Le damos a dar crear. El programa es un poco lento, también depende mucho de la máquina que tengas, pero me ha tocado ver algunas que hasta en una computadora muy buena es tardado, con muy buenas características, pero bueno, vale la pena esperar un poco porque todo lo que puede realizar el TIA Portal es muy interesante. Ahora, ya una vez que termina de crear el proyecto me va a abrir diferentes opciones. Vamos a realizar primero la opción en la cual yo tengo conectado el PLC. O mejor dicho, primero vamos a hacer en la que está mi PLC desconectado. Es decir, yo estoy realizando una práctica, pero no tengo el PLC disponible, entonces lo voy a empezar a hacer y ya después me preocupo por si coincide o no. Lo primero que yo tengo que decirle aquí, en este caso, es, bueno, quiero configurar un dispositivo para poder después programar, perdón, o realizar una práctica en PLC. Primero le voy a dar aquí en configurar dispositivo. Se abre esta opción. Como yo no tengo ningún dispositivo agregado, obviamente todo esto me aparece vacío. Pero aquí en esta opción que está agregar dispositivo, le voy a dar clic. Y lo primero es saber qué es lo que quiero agregar. Yo tengo diferentes opciones para lo que es en el TIA Portal, no como antes, que configuraba con el WinCC la HMI. Con otro programa como por ejemplo el Simotion configuraba lo que es el control de movimiento y tenía mi Step 7, mi Simatic para poder hacer proyectos con PLCs. No, ahora yo puedo realizar algunas cosas, algunas opciones con el mismo TIA Portal. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer en este tipo de... Puedo manejar aquí mi HMI, que en este caso ya le tengo un pequeño programa cargado, pero no lo vamos a manejar ahorita. Y puedo manejar también mi PLC y que me responda la HMI en base a mi PLC. Y todo está hecho desde el mismo software de automatización. Entonces, yo aquí primero tengo que dar de alta mi controlador, que es lo que quiero hacer en esta ocasión. Y tengo diferentes familias, la 1200, la 1500, la 300 y la 400. No he realizado pruebas con la 300, pero tengo entendido que si deseas utilizar la 300, y estoy hablando sin realmente haber hecho la prueba, necesitas tener los últimos firmware, o sea, las nuevas versiones, los nuevos PLCs, a lo mejor los 300 que pudieras conseguir más recientes, si se pudieran programar con el TIA Portal. Los anteriores no lo sé, nunca lo he intentado. En el caso de nosotros tenemos la familia S7200
y sobre esta vamos a escoger el PLC que yo necesite, que yo tengo. Para esto yo tengo que identificar mi tipo de PLC. Normalmente lo que me sirve mucho es saber el CPU que yo ya tengo. En el caso de nosotros tenemos el CPU 1215. Bueno, en el caso de la universidad en particular. En el CPU 1215 yo voy a encontrar que tengo tres opciones. AC, DC Relay, DC, 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 DC Relay. En el caso de esto, ¿qué significa cada cosa? Bueno, primero, el AC significa, o el DC en este caso, aquí también, significa la alimentación que yo debo de ponerle al PLC, es decir, yo tengo que ponerle aquí 110, 120, incluso 220 de alterna. En este caso le tengo que meter 24 volts de directa y en este caso también 24 volts de directa. El siguiente viene a ser las entradas que va a manejar. Entonces, estas son las entradas que maneja entradas de DC. Y el siguiente es el tipo de salidas que tiene. Es decir, por ejemplo, este CPU se alimenta con 100, pero puedes trabajar con 120 volts de alterna. Tiene entradas a DC y sus salidas son a relevador. En cambio, este hay que alimentarlo a fuerzas con 24 volts de directa. Las entradas, pues obviamente son en directa. Y las salidas también van a ser salidas a transistor, por lo que es conveniente ponerles un relevador. Entonces, en el caso de la universidad vamos a encontrar que tenemos el 1215 DC, DC, DC. Yo aquí puedo expandir esto y voy a encontrar diferentes opciones dentro del CPU, porque yo tengo versiones de firmware dentro de lo que es cada CPU. Es decir, está la versión 2.2, la versión 3.01, la versión 4 que es de las más recientes, y ahorita aquí en México de las más populares o de las que te pueden conseguir actualmente es de la 3.0, que es de la más 3.01, y ya en algunos casos la 4. Pero ahora, una vez que esto reaccione y que efectivamente reaccione bien, primero tenemos que ver y nos serviría de mucho saber el tipo de dispositivo que voy a escoger, que voy a tener. ¿Cómo lo pudiera encontrar? Bueno, un ejemplo, yo no tengo el mismo CPU que está en la universidad, pero en mi caso que está aquí, yo lo primero que tengo que hacer es identificar el dispositivo que tengo. Entonces, con mucho cuidado, vamos a sintonizar un poco mejor la cámara. Y vamos a ver que aquí yo puedo encontrar el CPU 1214 AC-DC Relay. Entonces, ¿qué significa? Bueno, primero que nada, yo voy a abrir un poco aquí mi PLC. Me voy a fijar que yo aquí tengo mi alimentación y le puedo meter 120 o 240 de alterna. Vamos a enfocar un poco mejor. Ahí se ve mejor. 120 o 240 de alterna, que es lo que le estamos agregando aquí. Y yo de este lado tengo mis entradas a 24 volts y sobre este lado tengo mis salidas a relevador. Entonces esto me va a coincidir con lo que desde aquí. CPU, en mi caso que yo tengo el 1214C, entrada de alimentación de AC, la DC vende siendo de las entradas y las salidas a relé. En este caso que está acá, bueno, vamos a ver las salidas a relé y algo muy importante es saber esto que tenemos aquí. Este número de serie nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque es el CPU que nosotros tenemos y aquí mismo nos dice la versión del firmware que tiene interna. Por ejemplo, en mi caso, este 3 después del VG me va a indicar que es de la versión 3.01. Si fuera otra versión, yo vería, por ejemplo, la versión 2 ahí dice 2.2. O la versión 4 dice 4.0. Es 4.10 XB0. No recuerdo bien. Pero en mi caso, como tengo la versión 3, por eso es 3.1. Aquí. Por eso, bueno, vamos a ver si ya reaccionó acá. Dentro de las opciones de este vienen aquí la 310XB0 y la AG40
que son las opciones que yo puedo tener aquí. Ahora, bueno, ya que yo tengo esto que está aquí, lo primero que tengo que hacer es, bueno, seleccionar la versión que yo tuviera, dándole doble clic y le doy aquí o le doy a clic, selecciono la versión y le doy clic en agregar. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo esta versión, tengo la 3.0 que viene con la versión 2.2. Yo puedo agregar, por ejemplo, aquí la 12.15. Aquí si no me deja escoger. Bueno, es que estoy en otra. Ok, perdón. Entonces, yo aquí en mi caso, yo puedo escoger el, esta versión y ya automáticamente me aparece con la versión 3.0. Ahora, teniendo esto que está aquí, yo ya doy aquí y doy a agregar y ya agregué mi PLC. Vamos a la otra opción en la cual yo tengo ya el PLC conectado. Como yo ya tengo el PLC en este caso conectado a mi PC, lo único que tengo que hacer para que sea más sencilla esta parte es decirle aquí un CPU 1200 sin especificar. Y nada más, lo único que sí tengo que saber es la versión del firmware que yo tengo de este lado. En mi caso ya vimos que es la 3, entonces yo voy a seleccionar esto y le voy a dar a agregar. Esperamos pacientemente en lo que empieza a agregar. Y a lo que voy es, si ya tengo conectado esta parte que está aquí, es muy sencillo traerme los datos del PLC. Y para esto lo que voy a hacer es, bueno, aquí ya se cargó. Tengo mi catálogo de hardware para yo poder agregar el PLC que yo tengo igual como lo hice hace rato. Por ejemplo, yo puedo agregar un 1215 y agregarlo de esta forma, ¿no? Seleccionándolo. Y ya nada más lo arrastro y lo posiciono acá. O puedo determinar que eso es a lo que voy. Determinar para mí es mucho mejor porque yo así no me puedo equivocar sobre lo que realmente tengo conectado en mi o lo que sobre el equipo que voy a trabajar. Si tengo la posibilidad de tener conectado el PLC, es mejor determinarlo a mi gusto porque no hay posibilidad de que te equivoques. Entonces, yo sobre esto, aquí me aparece, por ejemplo, una HMI también me apareció, bueno, por la HMI que tengo conectado, pero aquí me aparece un PLC CPU 1214 ACDC Relay, como lo vimos hace rato, y ya me aparece su dirección IP 192.168.0.1. Obviamente para esto pues ya yo tuve que haber seleccionado algo aquí. Yo le voy a dar aquí y le voy a dar en detección. ¿Cómo puedo saber que realmente este es el PLC? Esta opción que está aquí me va a servir mucho para eso, porque si yo le doy aquí parpadear, mi LED literal tiene que parpadear. Entonces, los LED que vienen en la parte del diagnóstico del PLC, aquí es donde me debe de parpadear. Entonces, por el momento yo le voy a dar aquí y le voy a dejar en detección. Y se van a cargar los datos que tengo actualmente del PLC que está aquí conectado. Ahora, yo aquí puedo ver diferentes cosas, ya que tengo aquí agregado mi equipo. Yo puedo darle clic derecho aquí sobre esta área y decirle propiedades. Y sobre las propiedades yo puedo ver diferentes cosas, como por ejemplo, en este caso la interfaz Profinet. Yo le puedo aquí cambiarle la dirección IP para que sea otra. No tiene caso que lo haga, puesto que yo ya había visto que el PLC tiene esta dirección IP. Es muy importante que si, por ejemplo, el PLC por default me va a poner esta opción, la 192.168.0.1. Pero si yo no quiero estar en la subred 01, en la subred 0, yo necesito cambiar esto desde el principio. Es decir, si yo quiero estar en la 128.1, desde aquí en este momento tendría que poner en este punto el 128 y ahora sí ya estaría dentro de la red que yo quiero, de la subred que yo quiero. Si no lo hago, como el programa por default pone esta dirección, me va a cambiar la dirección a la que tenía. Entonces automáticamente voy a perder el segmento de red y los otros elementos que estaban dentro de la red 128 o otra red podría ser, ya no me van a poder ver porque yo le cambié la dirección aquí.
Entonces es importante que esto corrobore o que tenga el mismo, la misma, esté en el mismo segmento de red que lo que yo tengo predestinado ya o lo que yo tengo ya puesto. Yo aquí le voy a dejar la misma que es la 192.168.0.1. De hecho mi pantalla tiene la 03. Y puedo ver otras opciones como lo son las entradas analógicas y ver aquí las direcciones de las entradas analógicas, que es IW64 y la otra pues debe ser IW66, por ejemplo. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya agregué mi hardware. Vamos a hacer una pequeña maniobra muy interesante para que todo esto sea muy simple. Y para esto voy a agregar aquí las marcas de sistema y de ciclo. Y voy a poner aquí la utilización del byte de marcas y de sistemas. Digo, de marcas del sistema. Y le voy a poner el byte 1000. Y puedo agregar, por ejemplo, aquí las marcas de ciclo. En mi caso, yo nada más ocupo las marcas de sistema. No ocupo las de ciclo. Y teniendo esto, voy a cargar de una vez la configuración del hardware. Obviamente le estoy agregando un programa en blanco, o sea, el PLC no va a poder hacer nada. Aquí le doy parar todos los módulos, cargar, y puedo dejar los módulos sin cargar porque como no le he puesto nada, le pongo finalizar. Ahora me voy a ir a esta parte que es bloques de programa y voy a empezar a agregar mi programa. Y ahora, para que esto sea mucho más simple, lo primero que tengo que hacer es identificar lo que quiero utilizar, hablando de lo que son las salidas y las entradas de mi PLC. Sobre esta parte que dice variables de PLC, voy a posarme sobre mostrar todas las variables y voy a ver que ya se me declararon algunas. ¿Y estas cuáles son? Bueno, son los bits de carga, los bits de las marcas de sistema que yo previamente agregué y que se van a declarar por default al momento de yo haberlas cargado en el PLC. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner en este caso el nombre de verde. Y aquí voy a poner que esto sea una salida y que sea la 0.0. Voy a poner el ámbar, que sea la 0.1. Y el rojo, que sea la 0.2. Y para esto también voy a tener que hacer auxiliares. Auxiliar verde. Pero este sí lo voy a manejar como una marca, donde aquí le pongo marca 00, auxiliar ámbar y auxiliar rojo. Y sobre esto, bueno, esto me va a facilitar un poco las cosas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que ahora sí, sobre el main, vamos a poder hacer esto que está acá. Aquí le voy a poner de segmento salidas PLC. Sobre esta parte coloco esto y esto. Luego aquí vuelvo a agregar un branch, agrego un contacto y una salida. Otro branch, otro contacto y otra salida. Y sobre esto que está aquí, yo tengo dos opciones. Puedo hacer esto, auxiliar, y me aparece el verde. Y aquí escribir el verde. O puedo, con la opción que tengo aquí, yo puedo poner dividir área del editor verticalmente. Y sobre este, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo sé que aquí necesito el auxiliar. Selecciono y arrastro. Igual, ahora tomo la salida ámbar, selecciono y arrastro. Ahora haré uno de cada uno, es decir, a este le voy a poner auxiliar rojo
Y a este que está acá lo voy a arrastrar. Y de esta forma lo puedo hacer mucho más simple. Lo voy a cargar. Y le voy a dar finalizar sin todavía arrancar el PLC. Ahora, ¿qué sigue? Lo primero que hay que hacer obviamente es colocar un contacto, decir que este es el auxiliar verde. Y luego vamos a agregar un timer. Vamos aquí a quitar ventanas, quitar división. Y voy a agregar esta herramienta que se llama cuadro vacío. Yo la agrego y voy a escribir la palabra ton, que es el temporizador con retardo a la conexión. Le doy clic, le doy enter y me aparece esto. Y para esto voy a nombrar mi primer bloque de datos y le voy a poner de nombre timer-verde. Le voy a dar a aceptar. Aquí me aparece el nombre de mi timer y el tiempo que yo quiero ponerle va a ir dentro de este lado del preset. Aquí yo le voy a poner, por ejemplo, que dure 5 segundos. O sea, si yo pongo 5000, van a ser 5 segundos. Yo puedo también, por ejemplo, no quiero hacer esto, quiero que sea 5 segundos. Lo escribo así y es exactamente lo mismo. Yo tengo la posibilidad de poner la base de tiempo en milisegundos o en segundos. Y ahora voy a agregar aquí dos elementos. El primero es una bobina. Se me trabó un poco. Ah, no. Y voy a agregar un branch y otra bobina. Sobre esta voy a poner set y sobre esta voy a poner reset. Ahora, aquí le voy a poner que me ponga auxiliar ámbar y que sobre esta me ponga el auxiliar verde. Aquí está. Ya que hice el temporizado del verde, temporizado de los salidas, de los auxiliares, vamos a ponerle. Lo que sigue sería agregar otro branch, agregar otro contacto, otro timer y configuramos otra vez. Si está puesto el auxiliar ámbar, agrego un timer, le pongo de nombre temporizado o timer para que coincida con el otro, pero ahora en ámbar. Le dejo otra base de tiempo, a lo mejor esta de 3 segundos. Y sobre este vuelvo a agregar una bobina, un branch y otra bobina pues, en paralelo. A este le voy a poner auxiliar rojo y la cambio a que sea tipo C. Y a este le voy a poner auxiliar verde. Perdón, a este le pongo auxiliar ámbar y la cambio a que sea tipo reset. El último paso, pues obviamente ya hicimos el verde, el ámbar sigue agregar auxiliar rojo, un ton y seguiría timer rojo. A este le voy a poner 2 segundos y sobre este coloco una bobina y otra bobina en paralelo. Auxiliar, ahora sí el verde, cambio el tipo de bobina a que sea tipo C y auxiliar rojo, caray, y cambio el tipo de bobina para que sea tipo reset y automáticamente, bueno, ¿qué es lo que haría esta parte del código? Bien sencillo. Si se llega a activar auxiliar verde, entra un timer y después de 5 segundos me setea el auxiliar ámbar y me resetea el verde.
esta se pierde y esta línea ya no entra y entraría a la siguiente línea que es auxiliar ámbar porque esta la activé desde acá. Ahora, se activa esta línea y después de 3 segundos, porque es el tiempo que yo le puse aquí, este timer me va a dar salida seteándome este contacto que va a estar acá, o sea, seteando esta bobina, por lo tanto se activa este contacto y reseteando esta línea para que ya no pueda entrar porque se desactiva este contacto. Una vez que entra este contacto, entra este timer por 2 segundos y una vez finalizados los 2 segundos, se activa el auxiliar verde y se desactiva el auxiliar rojo. Se pierde el poder en esta línea y se hace cíclico esta parte de lo que es mi temporizador. En sí, ya casi terminamos. Nosotros podemos incluso aquí de este lado compilar y ver que todo esté bien. Pero nos hace falta algo muy importante. ¿En qué momento le doy el arranque? Bueno, para eso hicimos lo que son las marcas del sistema. Y yo voy a poner aquí un pequeño bit que se llame First Scan, que fue el que agregué dentro de mis marcas del sistema. Y aquí yo coloco esta que es una bobina set de quién? Auxiliar verde. Lo único que yo tengo que hacer es cargar el programa. Y aquí le puedo dar arrancar todos ahora sí porque ya terminé mi programación. ¿Cómo puedo corroborar que sí efectivamente está funcionando? Bueno, me voy a ir para acá. Y si vemos, bueno, nunca vimos que este video entrara porque lo hizo durante el primer escaneo. Da un pequeño pulso aquí y ese activa el auxiliar verde. Ahora, aquí en este caso, bueno, ya vamos en el ámbar, aquí en el rojo y vamos para el verde. Aquí está entrando, está contando. Una vez que pasa el tiempo, se activa el siguiente. Aquí está contando ya. Y se va al que sigue. Otra vez, verde, ámbar. Y luego se va al rojo. Y con esto yo ya hice mi primera práctica. Obviamente aquí la razón de poner esto, bueno, es muy simple. Es muy conveniente el nunca poner una salida de este tipo set. ¿Por qué? Porque después puedes llegar incluso en algunos casos a perder el control de esta bobina. Entonces es mejor poder setear un auxiliar y ya en este caso puedes poner antes de esto es un paro de emergencia. Entonces si abres esta línea pues esta se desenergiza inmediatamente. Pero si te la tuvieras set, aunque desenergices esta línea, este seguiría puesto set y tienes que poner a fuerzas otra opción donde se resetea. Obviamente alguien que programe muy bien siempre va a tener evaluadas esas condiciones, pero dicen que no está de más el prevenir, por eso es mejor el colocar bobinas auxiliares set, que son marcas de memoria, y que esas sí se seteen, pero las salidas siempre dejarlas como bobinas normales o bobinas abiertas, como se conocen, para que no se seteen las bobinas de salida más que los contactos auxiliares. Estos recordamos que si como no son remanentes aún, si yo les quito la energía al PLC, si cuando vuelva a encender van a perder su valor anterior o se van a quedar, van a regresar en su valor inicial que es cero. Y eso nos da la ventaja de que en algún dado caso yo puedo energizar, vuelvo a conectar y se va a quedar esta desactivada o en su estado inicial. Bueno, esto sería todo. Vamos a ver que funcione. Bueno, nosotros ya lo vemos aquí, pero vamos a echarle un pequeño vistazo. Vamos a utilizar la cámara y vamos a ver las salidas. Aquí yo las tengo mapeadas a relevadores. Bueno, no mapeadas, conectadas directamente a relevadores. Ahí podemos ver. Que efectivamente sí hace nuestro pequeño cambio entre cada uno de los LEDs. De las cosas que hay que saber o hay que entender es simple y sencillamente las partes del temporizador. Bueno, de las partes del temporizador obviamente está la entrada. Si yo como tengo un timer con retardo en la conexión, si yo habilito como es en el caso del que va a entrar ahorita, que es el verde, en cuanto yo habilite este valor en la entrada, la cuenta se va a incrementar.
Si se pierde el valor de la entrada, el valor se va a cero. Aquí vamos a ver un ejemplo, está energizado y tiene cuenta. Llega a la cuenta y se pierde. Vamos aquí con este que dura más tiempo. Mientras esté energizada la entrada, hay cuenta. Si se pierde el valor de la entrada, este valor se va a ir a cero. Aquí vemos otra vez cómo entra, incrementa la cuenta. Una vez que llega como este lo restea, se pierde la entrada y por lo tanto se pierde la cuenta, porque así es el tono. Ahora, esto que está aquí, el PT es el preset del timer. El preset es el tiempo que yo quiero que cuente este elemento que está acá. Entonces, si yo aquí le pongo 5S, haría que este contara 5 segundos y después de 5 segundos de salida. La diferencia de un ton con un TOF sería que el TOF inmediatamente da salida. En el momento en que se energiza esta parte, ya está dando salida. Cuando pierde la entrada, entonces empieza a contar y ahora sí pierde el estado de las salidas. Ese es bueno para, por ejemplo, cuando yo tengo una escalera eléctrica, poder aplicarlo de esta forma. Pero, por ejemplo, en este caso, el tono es diferente. Necesita energía para poder contar y ahora sí, una vez que le llega la energía, empieza a contar. Cuando el valor de la cuenta que está aquí es igual al valor que tengo aquí en el preset, podemos ver aquí, 3 4 cuando es 5 da la salida. Y aquí en esta salida, seteamos el ámbar y reseteamos el verde. Por eso aquí cuando llega la cuenta, se setea el ámbar y aquí se ve que está seteado y se resetea el verde. Por eso se pierde esta línea que está acá. Espero que este video se les haya hecho un poco sencillo. Y cualquier duda no olviden mandarnos un mensaje por Facebook o por aquí por el canal de YouTube. O eh, por Twitter también. Estamos en Twitter.